Muy bien, señor. Tal como dijimos antes de la pausa, el doctor Lidio Cadet. Lidio Cadet, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, recién electo en la misma, en ese mismo órgano importantísimo del partido. Y bueno, ex secretario del partido al que pertenece, y para mí un honor tenerle aquí este sábado. Don Lidio, un placer y bienvenido a Opinión Vertical. El placer es mío, Robinson, y gracias por esta invitación. Tú y yo lo decíamos antes de comenzar la entrevista. Robinson y yo caminamos en Mirador Sur. Sí. Él además hace otro tipo de ejercicio. Entonces yo pienso que ese es uno de los grandes activos de nosotros, el caminar. El caminar. Yo digo que la vida, y aunque te desea robarse un minuto del programa, correcto, la vida es como una mesa de tres patas. Y yo la he visualizado así. El ser humano es energía, porque como decía Albert Einstein, todo es energía. Todo es energía. Y la fórmula que él creó de la relatividad precisamente lo toca. Él dice que la materia es energía comprimida y la energía es materia liberada. Sí. Entonces todo es energía. Entonces nosotros somos energía con dimensión física, mental y espiritual. Así mismo es. Entonces, si uno hace ejercicio, está produciendo un bienestar grande a la parte física del ser humano. Correcto, correcto. Y si uno tiene pensamientos positivos, pensamientos de bien, hace un bien inmenso. Y si uno tiene conexión con Dios, o como tú le llames, con una fuerza superior, entonces la vida se convierte en algo mágico. Sí, interesantísimo. Sí, de verdad que sí. Entonces, usted sabe que un experto me dijo una vez que el mejor momento de la vida de uno es cuando uno escoge por lo menos 30 minutos para ese escenario del ejercicio, porque ahí tú despejas toda la mente. Claro. Entonces ahí tú te ejercitas tú, pero también la mente, claro. y tú dejas todo, Entonces es importante esa introducción que usted hace. Me gustó. Gracias, gracias. Mire, doctor, acaba de finalizar el 10º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, tal como dijimos en la introducción, y bueno, nos gustaría que usted nos hable un poco la experiencia y cuáles serán los pasos de aquí en adelante. Muy bien. El Congreso buscó y encontró, y halló y realizó lo que se llama el fortalecer al partido para ese reencuentro con el pueblo. Entonces nosotros ese 10º Congreso fue para nosotros una bendición, una verdadera bendición. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos perdido las elecciones en mayo, ¿verdad? Y como es natural, no nos situamos de una manera favorable. La gente, pues nada, decidió seguir con Luis Abinader y el PRM. Por desgracia, porque no nos está yendo bien. Entonces, el PLD, para alguna gente decía, bueno, el PLD está aniquilado, ¿no? Porque el PLD es una fuerza tan contundente que su vida, al ser un partido fundado por Juan Bosch, con toda esa, yo diríamos, energía elevadora que representaba Juan Bosch, nosotros nos convertimos en un partido referente. Y llegamos al poder y ejercimos el gobierno y transformamos al país. Porque cuando nosotros llegamos en el 96, esto era una aldea. Literalmente esto era prácticamente una aldea sin carretera, llena de hoyo todo, sin energía eléctrica. Balaguer hizo una parte y ustedes hicieron la otra. Sí, entonces nosotros logramos que cuando dejamos el gobierno, no había apagones, dejamos un 911 que a los pobres les hizo muchísimo bien, dejamos un servicio vial en la carretera que era algo verdaderamente maravilloso. La educación le dimos un empujón enorme con el 4%, se construyeron miles de aulas tan extendidas, los muchachitos que estaban en la calle comenzaron a fluir a la escuela y las estancias infantiles donde los bebés estaban ahí cuidados por... Es decir, los gobiernos del PLD, sobre todo esos dos gobiernos de Danilo Medina, hicieron ver al país que había espacio para la esperanza. Entonces, cuando perdemos las elecciones,
nosotros, alguna gente decía, no, el PLD ya va a quedar afuera, como dice, va a ser afuereado. Sí. Pero cuando se realiza el Congreso, el 10º Congreso, el PLD muestra una fortaleza, una institucionalización tan sólida, una participación tan proactiva, que la gente dice, hay PLD para mucho tiempo. Entonces, logramos llevar a cabo todos los procesos del Congreso con éxito, desde los documentos que había que conocer y aprobar hasta la elección de la nueva dirección, todo se realizó a pedir de boca. Entonces, ya ahora nosotros estamos con el presidente del partido y el secretario general yendo por todo el país, todo el comité político también lo hará, para que el partido se encuentre con sus orígenes, con sus principios y con el desastre que está teniendo lugar, seamos evidentemente la esperanza para el 28 a fin de que logremos, cuando lleguemos, volver por lo menos al 20 como lo dejamos, por lo menos. Que yo estoy pidiéndole a Dios, esta mañana en mi oración incluso lo decía, que ojalá que logremos que estos hermanos nuestros que están en el gobierno no sigan empeorando la situación, para ver si cuando nosotros lleguemos en el 28 podemos por lo menos llevarla al 20. ¿Empeorándola en qué sentido está, doctor? Oh, pero tú sabes que este país estaba libre de apagones prácticamente y sin energía no hay desarrollo. Okay. Y este país tenía un servicio de salud tan grandioso que estábamos compitiendo con los mejores espacios de salud de América Central y el Caribe. La ciudad sanitaria, por ejemplo, Luis E. Aybar, la dejamos con el 85% realizada. Y en 4 años no fueron capaces de terminar una verdadera bendición divina para la salud del pueblo dominicano. Entonces nosotros logramos que los campesinos se convirtieran en productores, en empresarios, una parte importante. Y ya esos campos que estaban olvidados comenzaron a producir de tal manera que exportaban su producción y generaba empleos sólidos, se elevaba la calidad de vida. Y entraba dólares. Y entraban dólares. Nosotros logramos con el 911 que miles de personas se salvaran sin tener que dar un chele. Y eso era, tú llamaba y en 5 minutos ahí estaba el servicio. ¿Retrocedió ese servicio? Oh, pero claro, pero hay muchísimas ambulancias que son chatarra ahora. O sea, porque era como negar todo lo que el gobierno había hecho. Y así no funciona un Estado. Doctor, ¿eso se puede atribuir eso a negligencia, dejadez del gobierno o incapacidad? Las dos cosas. Dejadez es que nosotros decíamos en la campaña, que no saben gobernar. No saben gobernar. El PRD, que ahora es el PRM, tiene una historia que la gente conoce. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos por generosidad. Y entonces, cuando ya estamos metidos en el lodo, sí, recordamos que hay que salir del lodo. Ahora, doctor, hay algo que hay que tomar en cuenta. Los partidos políticos, a través de los años, se han convertido en gestores importantes del país. Incluso las democracias sin los partidos no son nada, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó en el 2020 y 2024, por ejemplo, en las elecciones? El PLD se divide con la puja interna con Leonel Fernández. Impusieron, para muchos, impusieron a Gonzalo Castillo, ¿no? Un sector del PLD. Ahí perdió porque decían, no es verdad que Gonzalo iba a ser más que podría ser Leonel como candidato. Pero en el 24, entonces, tal vez no lo impusieron, pero Abel Martínez decía que no era la figura clave como para competir con el monstruo PRMista que estaba en el gobierno ya. ¿Cuál en ese sentido es la realidad? Mira, nosotros en el 20 perdimos las elecciones
y yo lo he explicado alguna vez. Cuando en febrero íbamos a tener las elecciones municipales, se produjo aquel problema de que en un centro de votación la tecnología falló. Eso lo aprovechó el PRM para decir que nosotros estábamos intentando hacer fraude. Y entonces vendió Luis Abinader, el presidente Abinader, esa idea y se la compraron. Y vino todo el asunto de la Plaza de la Bandera, los cacerolazos. Entonces, el hoy presidente de la República, entonces candidato, logró tener éxito. Capitalizó eso. Capitalizó eso. Pero resulta que cuando la OEA investiga la situación, establece que por ninguna señal indicaba que había habido un problema de corte político, sino técnico, y que no era atribuible a partido político. A partido. Entonces, ahí nosotros teníamos las elecciones ganadas. Cuando eso sucedió, perdón, déjame tomar un poquito de agua. Sí, sí. Esto que usted narra es lo ocurrido en el 24, febrero del 20. Del 20. Perdón, sí. Sí, entonces, ahí, cuando sucedió el problema del técnico, nosotros estábamos arrasando. Teníamos el 70% de las elecciones ganándolas nosotros. Entonces, Luis Abinader presionó a la Junta, la presionó, eso lo oí yo porque yo estaba en un programa de televisión y él llamó a ese programa de manera privada, pero yo capturé toda la idea. ¿El propio Luis Abinader? Sí, para decirle a los productores que se habían suspendido, se habían anulado las elecciones. ¿Radio o televisión fue eso? No, fue privado, un canal privado. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasó? Que como él estaba perdiendo, nosotros dijimos, cuando se presentó el problema, anulemos la votación electrónica, pero la votación manual, que no había habido problema, mantengámosla. Pero como él sabía que estaba perdiendo, que estaba en el suelo, dijo, no, los dos niveles. Entonces se anuló en la votación manual y la votación electrónica. Y a partir de ahí logró capturar la clase media. Pues yo no había escuchado esa parte, doctor. No. Yo no había escuchado eso. A partir de ahí logró capturar la clase media. La clase media tiene mucho poder. Sí, claro. De opinión pública. Entonces vinieron todos aquellos cacerolazos, todo eso, y ya se vendió la idea de que nosotros queríamos hacer fraude y que había que sacar al PLD. Cuando la OEA posteriormente demostró que no había habido ningún intento político en ese problema técnico que hubo en algunos colegios. Eso obviamente nos llevó a la derrota. Amén de que Leonel Fernández pierde las elecciones de Gonzalo. Yo era el coordinador de la Comisión Nacional Electoral en ese momento. La pierde, de seguro que la pierde. Claro, él logró vender la idea a sus seguidores de un algoritmo que yo le contesté al expresidente de la República, Leonel Fernández, diciendo que el algoritmo era algo así como el unicornio, que mucha gente habla de él, pero nadie lo ha visto. Es decir, ese algoritmo nunca apareció. Entonces nosotros, lógicamente, sufrimos las consecuencias, porque la división también ayudó al presidente Luis Abinader, porque como tú sabes, hicieron alianza ellos dos. Sí. O sea, fueron juntos en varios lugares, etcétera. Sí. O sea que le sumó 1 millón de votos, supuestamente el mismo Leonel en un momento. De manera que todos esos factores se confluyeron. Pero con el tiempo, hay un dicho que dice, el río se aclara con el paso de la corriente. Hoy la gente ve claro. O sea, sobre todo cuando está sufriendo tanto, sí. Entonces dice, el PLD, ese partido que nos dejó en esta posición, porque llegamos tan lejos, Robinson, amigos y amigas televidentes, que la Unión Europea nos quitó la ayuda porque ya la República Dominicana, eso fue en el gobierno de Danilo,
había llegado a un nivel de ingreso medio económicamente. Eso es maravilloso. Rumbo al bendito sea desarrollo, Dios. rumbo a un país desarrollado. Rumbo a un país desarrollado. Entonces la gente ahora está comparando, dice, ¿qué nos ha dado el gobierno, los gobiernos de Abinader, del PRM, y qué en esos dos gobiernos del PLD? Y en ese sentido, ¿cómo estamos ahora como país? Infinitamente peor que antes. Porque un país no se puede desarrollar si no hay energía eléctrica. Y en la energía, que era un paso tan adorado, ese paso que dio el PLD de acabar con los apagones, que este gobierno, su incapacidad gerencial lo haya llevado a que volvamos otra vez a tener los apagones. Hay empresarios que están comprando plantas y eso contamina más, eleva el costo de la vida, los precios, etcétera. Es decir, estamos retrocediendo en salud. El retroceso es increíble, increíble. Doctor, hay una pregunta que le debo hacer, pero al retorno de la pausa. Porque eso que usted narró, que yo lo desconocía en honor a la verdad, lo del 20, a mí me sale una pregunta nueva que la voy a dejar para la próxima, pero le voy a dar un adelanto. Eso ocurrido en la Junta y que se le atribuyó eso de hecho a un policía, a una persona del ámbito policial, es hoy jefe de la policía, ¿verdad? Yo quiero al retorno entonces que hablemos un poco de eso porque me ha chocado algo con eso que usted nos está narrando. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Estoy conversando con el doctor Lidio Cadet, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Tiempo de confraternidad, tiempo de amor, tiempo de amistad, la familia. Eso es la Navidad. Te deseamos desde aquí, desde Opinión Vertical, felices Pascuas, felices fiestas y que este año 2025 sea próspero para ti y para los tuyos. Evite el uso constante de cafeteras eléctricas o equipos de alto consumo. Superintendencia de Electricidad.